Mi nombre es Candela García, soy militante feminista y lesbiana de Nuevo Encuentro Ciudad de Buenos Aires. Y desde el año 2013, junto con mis compañeras, sostenemos consejerías en las que compartimos información sobre cómo abortar de manera segura con pastillas. En la última década, Argentina se caracterizó por haber promovido leyes de avanzada que otros países han tomado como modelo a seguir. Nuestra legislación sobre violencia contra las mujeres, fertilización asistida, parto respetado, identidad de género y matrimonio igualitario son algunos de los ejemplos que convirtieron a nuestro país en un faro para el mundo en materia de derechos civiles y humanos. Esto no fue magia, fue el resultado de un gobierno que supo escuchar y traducir en derechos las luchas históricas del movimiento feminista y de la comunidad LGBTIQ. En materia de aborto también hubo avances. Tuvimos un Ministerio de Salud comprometido con que se garanticen los abortos ya permitidos por el Código Penal. Para esto se elaboró la Guía de Abortos No Punibles y se capacitó a efectores de salud en todo el país. Además, la publicación del Manual de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto contribuyó a popularizar la información sobre el uso de misoprostol de manera revolucionaria, lo cual desplazó las prácticas de aborto inseguras. También se incorporó a la lista de precios cuidados a las pastillas de misoprostol para garantizar un precio accesible en las farmacias. Estas políticas que ampliaban derechos fueron desmanteladas por el actual gobierno. El ajuste también impacta en el acceso al aborto seguro. Podemos verlo en el aumento de un 450% del precio de las pastillas de misoprostol en los últimos 2 años. No podemos permitir que continúen estos retrocesos. El aborto es una práctica cotidiana en la vida de las mujeres, lesbianas y varones trans. Se estima que en Argentina hay 500.000 abortos por año. En esta práctica, el misoprostol tiene un rol central. Los abortos permitidos por el Código Penal ya se realizan con pastillas en el sistema de salud. Hace décadas que la OMS recomienda el uso de misoprostol como la forma más segura de abortar. Además, es una práctica que resulta infinitamente menos invasiva que cualquier intervención quirúrgica. Una de las ventajas principales del aborto con pastillas es que permite su práctica ambulatoria durante el primer trimestre. Usar el misoprostol en casa es lo recomendado por diferentes organismos internacionales de salud. No es necesario abortar en un hospital. Sabemos muy bien de las violencias y hostilidades que el sistema de salud ejerce a través del racismo, la xenofobia y la discriminación por orientación sexual, de género y clase. Los malos tratos, el abuso de la medicalización y la falta de respeto a nuestras decisiones son moneda corriente para nosotras en el sistema de salud. Por eso, es fundamental que el acceso al aborto se garantice sin someternos a la violencia de la corporación médica. Abortar en casa nos propone una escena que rompe con el histórico relato disciplinador. No abortamos en la oscuridad de una clínica clandestina que nos genera un trauma de por vida. Abortamos en nuestras casas, mientras seguimos con nuestras vidas cotidianas, rodeadas de las personas que elegimos. Abortamos porque queremos elegir nuestro futuro y qué hacer con nuestros cuerpos. Abortamos porque queremos. Debemos tener una mirada crítica sobre la obligatoriedad de hospitalizar el aborto, ya que puede generar obstáculos en el acceso a este derecho. Conocemos la gran demanda de atención que recae sobre los hospitales de nuestro país, así como las grandes distancias que algunas tienen que recorrer para acceder a un hospital. Por eso, el acceso al aborto debe ser garantizado en los centros de atención primaria de la salud. Hay que capacitar y sensibilizar a los profesionales de nivel básico para que brinden información correcta, actualizada y completa. En este sentido, las organizaciones sociales deben ser contempladas como un actor clave en la difusión de información sobre aborto seguro. La experiencia de legalización del aborto en otros países demuestra que las leyes pueden generar restricciones en lugar de garantías. Algunos obstáculos en el acceso al aborto legal son la falta de capacitación en cuestiones de género y derechos humanos en los efectores de salud, los requerimientos innecesarios que retrasan el acceso al aborto, o las médicas y médicos objetores de conciencia que niegan la atención. Tomemos la ley de Uruguay, que es el ejemplo de legalización más cercano a nuestro país. Si analizamos la implementación de la ley en estos últimos 5 años, sabemos que permitir la objeción de conciencia es uno de los mayores obstáculos en el acceso al aborto. En ocasiones, las personas que quieren abortar tienen que trasladarse hasta 400 kilómetros para llegar a un hospital donde haya médicos dispuestos a brindar atención.
La cantidad de profesionales que se oponen a realizar la práctica genera que en algunas regiones de Uruguay ni siquiera se haya difundido la existencia de la ley. El acceso al aborto no puede estar condicionado a la voluntad de médicos y médicas. Debemos seguir el ejemplo de la ley de matrimonio igualitario en nuestro país, que no permite la objeción de conciencia por parte de los funcionarios en los registros civiles. Ellos tienen la obligación de cumplir con su función pública más allá de sus creencias personales. La misma lógica debe aplicarse a la ley de aborto legal. Otro obstáculo que encontramos en la experiencia uruguaya es la exigencia de una entrevista con 3 profesionales y la obligación de reflexionar durante 5 días antes de obtener las pastillas. Esto no solo burocratiza y dilata de manera innecesaria el acceso a un derecho, sino que además desconoce la capacidad de agencia y autodeterminación de quien quiera abortar. Se ignora que antes de acudir al servicio de salud, la persona ya está decidida. Es imperioso que se sancione una ley que no permita al personal de salud persuadir, condicionar o cuestionar las decisiones tomadas por las personas gestantes. Esta práctica va en contra del principio de autonomía que rige nuestro protocolo de aborto no punible y le otorga al Estado el poder de tutelar nuestra autonomía y condicionar la soberanía sobre nuestros cuerpos. Exigimos que la legalización materialice en un derecho lo que ya ocurre de manera cotidiana. Exigimos que se garantice el acceso al aborto. Exigimos aborto legal con misoprostol, gratis en el servicio de salud y a precios populares en las farmacias. Exigimos poder abortar en nuestras casas. Exigimos información que nos empodere para tomar decisiones acorde a nuestros deseos. Exigimos una ley que termine con el estigma y permita visibilizar que el aborto es parte de nuestra vida cotidiana. Nosotras abortamos con orgullo y al closet no volvemos nunca más.